Si crees que la humedad en tu ambiente de trabajo u hogar no es la adecuada, sientes que por causa de la calefacción se te reseca mucho la garganta o por el contrario, al levantarte notas que hay gotas de agua en las ventanas de tu casa, es importante que comiences a utilizar un higrómetro. En este vídeo te explico el funcionamiento y la importancia del higrómetro. Pues hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar sobre los higrómetros. Este instrumento, conocido también con el nombre de hidrógrafo, nació del ingenio del maravilloso físico francés Guillaume Monton, quien aportó un enorme avance tanto a la meteorología como a los diferentes campos de la termometría. Presentó esta estupenda herramienta de laboratorio en el año 1687. Posteriormente vinieron modelos fabricados por otros físicos que lograron perfeccionarlo. El higrómetro es un instrumento que sirve para medir de manera cualitativa la humedad que se encuentra presente en el aire a través de sensores, que indican y aprecian la variación que se puede presentar en los grados de humedad. Estos valores vienen expresados en porcentaje, oscilando entre 0 y 100. La cantidad de humedad relativa se refiere a la ración de agua en estado gaseoso o vapor que existe en el aire. Es muy utilizado cuando se quiere tener una buena higiene, para conocer el nivel de la calidad y humedad en cualquier habitación o local. Aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejaré otro vídeo con problemas de humedad, de condensación y cómo solucionarlos. Hay que tener en cuenta que los valores bajos de humedad, cuando son inferiores al 30%, pueden ser perjudiciales para el organismo. Logran ocasionar un aumento de la electricidad estática, irritaciones, molestias y hasta un aumento significativo de la cantidad de polvo que se encuentra suspendido en el aire. Crea sequedad en las mucosas, incrementando el peligro de tener más virus como el constipado o la gripe. Pero por el contrario, si estos valores están por encima del 70% tampoco es favorable, pues va a facilitar la aparición de moho, la proliferación de microbios y la condensación en áreas frías. Tener una humedad alta en tu hogar también provoca problemas respiratorios como el asma. Para evitar ambos extremos es importante el uso de un higrómetro. Así estarás al tanto de la humedad presente en el ambiente en el que te encuentras y podrás tomar las medidas necesarias para crear un ambiente apto. Lo idóneo para vivir en un hogar es estar entre el 45% y el 65% de humedad. Si pasamos estas indicaciones no estamos en un ambiente confortable. Para subir el porcentaje de humedad podemos usar humidificadores y para bajar la humedad podemos usar deshumidificadores. El higrómetro es un instrumento muy preciso y con un rápido tiempo de respuesta. Los valores que puede medir varían entre el 0% cuando es un ambiente completamente seco hasta el 100% cuando se trata de un espacio totalmente húmedo, como por ejemplo la niebla o los baños de vapor. El higrómetro más común de hoy en día es el higrómetro digital. Este es el modelo que realiza los cálculos a través de circuitos electrónicos con los cuales se logra expresar en números las pequeñas alteraciones de tensión que son producidas por la variación de algunas propiedades físicas, mediciones que se pueden observar en pantalla. Cabe destacar que este es el higrómetro más moderno. Como puedes ver, el higrómetro es una herramienta indispensable, que tiene un sinfín de utilidades, y no solo en la meteorología, sino en el día a día. El día de cualquier persona, ya sea en su vivienda o en la oficina de trabajo. Es muy importante conocer la humedad y no hay nada mejor para ello que utilizar un higrómetro para lograrlo. En la descripción de este vídeo te dejaré unos higrómetros para que les eches un vistazo. Si te ha ayudado no olvides a darle a like, suscríbete al canal y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!